el fascismo, ese movimiento ideológico y político que tuvo su auge en la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, el cual fue el causante de muchos actos horribles durante este periodo de tiempo, por lo cual se ganó su fama y su polémica por ser una de las ideologías más nefastas en la historia de la humanidad. Sean bienvenidos todos a Segmento Histórico. El día de hoy hablaremos sobre el fascismo, su origen, características, principales figuras, entre algunas otras cosas. Sin más cosas que añadir, comencemos. El concepto de fascismo proviene de la palabra de origen latín fasces, nombre el cual recibían las insignias que portaban los magistrados de la antigua Roma, esto como símbolo de autoridad. El movimiento se originó en Italia durante la Primera Guerra Mundial. Al principio no eran una ideología uniforme, sin embargo mostraban componentes nacionalistas y revolucionarios, surgiendo de movimientos obreros los cuales se oponían a la guerra, cosa que era opuesta a la ideología del fascismo. En 1919, Benito Mussolini refunda los Fascias Italianos de Combate, sucesora de los Fases de Acción Revolucionaria, la cual fue una escisión del Partido Socialista Italiano. Este movimiento empezó a destacar por su lucha callejera contra los huelguistas, personas de izquierda y otros enemigos políticos y sociales. Con el temor de que se desate una revolución similar a la Revolución Rusa en Italia, la clase media y alta italiana vieron al movimiento fascista como la mejor arma para erradicar los movimientos obreros. Los partidarios del fascismo fueron agrupados en los famosos grupos paramilitares conocidas como las camisas negras. Entre sus fundadores se encontraban intelectuales con fuertes sentimientos nacionalistas, exoficiales del ejército italiano, jóvenes terratenientes los cuales se oponían totalmente a los sindicatos obreros. El 7 de abril de 1921, el movimiento finalmente se convirtió en un partido político. Nacía el Partido Nacional Fascista, abreviado PNF. El partido se caracterizó por su oposición al liberalismo y al comunismo. Algunos de sus objetivos pasaban por acabar con el sistema parlamentario vigente en Italia, acabar con la separación de los poderes legislativo y ejecutivo. Para ello se buscaba centralizar el poder en torno a un gobierno fuerte, monopolizando el poder y eliminando la oposición política, dejando el poder en un partido único. En 1922, durante la marcha sobre Roma, Mussolini obligó al rey Víctor Manuel III a entregarle el poder, el cual ostentó con el título de Duce. El fascismo es un movimiento el cual se caracterizó por sus posiciones extremistas. Es un movimiento fuertemente nacionalista y militarista, combativo y violento, el cual exalta la patria, nación y o raza, en detrimento de las minorías, los extranjeros o todo aquel que sea considerado diferente a la identidad nacional. Apela a valores como el patriotismo, la lucha, el sacrificio de la nación. Se da prioridad al Estado por encima del individuo. Este se representa como heredero de un pasado glorioso, y el cual se debe recuperar, como el Imperio Romano, en el caso italiano, o la mitología germana en el caso del nacionalsocialismo. Esto suele promover actitudes expansionistas contra sus vecinos. Junto a esto, fomentar la creación y organización de fuerzas armadas irregulares, paralelas o grupos paramilitares, como las camisas negras en Italia o las SS en Alemania, con el fin de que se ocuparan de perseguir a los enemigos del régimen y someter a la población a un estado de terror. Proponer un modelo de estado de partido único, totalitario y autoritario. El partido controlaría todo aspecto de la sociedad, la cual giraría alrededor del culto y adoración de un líder. Esto con ayuda de la elaboración de aparatos de propaganda dirigidos por el Estado. Suele proponer como una vía alternativa al liberalismo de derecha y al socialismo de izquierda, siendo abiertamente antiliberales, antimarxistas, anticomunistas, antidemocráticos y en algunos aspectos anticapitalistas. Asimismo, realzan el rol de las Fuerzas Armadas, las cuales deberían estar siempre preparadas para defender los ideales del Estado y luchar tanto con enemigos externos como internos.
Algunas figuras representativas del fascismo son Benito Mussolini, gobernante de Italia desde 1922 hasta 1943, posteriormente gobernante de la República Social Italiana entre 1943 y 1945, este siendo un estado títere de la Alemania nacionalsocialista. Adolf Hitler, representante del fascismo alemán y dictador de Alemania entre 1933 hasta 1945, ostentando el título de Führer. Miklos Horthy, regente del Reino de Hungría desde 1920 hasta 1944, instauró un régimen autoritario, nacionalista y anticomunista, alineado con las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Ion Antonescu, general rumano, tomó el poder de 1940 con la colaboración del grupo fascista Guardia de Hierro. Gobernó de manera dictatorial hasta 1944. Fue aliado de Benito Mussolini y de Adolf Hitler. Francisco Franco, militar y político español, lideró el golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular. En 1936 lideró el bando nacionalista durante la Guerra Civil Española. Gobernó el país desde 1939 hasta 1975 como dictador de España. El fascismo no solo se quedó en Italia. Este se expandió por diferentes países de todo el mundo, en forma de partidos, regímenes, movimientos o que tienen características compartidas con el fascismo. Alemania. En Alemania se conoció con el nombre de nacionalsocialismo, dirigido por Adolf Hitler, el cual nació de la inconformidad de los alemanes a los tratos recibidos por las potencias aliadas por medio del Tratado de Versalles. Austria. Se dieron varios movimientos de ideología fascista como el Frente Patriótico y el Partido Nacional Socialista Austriaco, el cual abogaba por la anexión a Alemania. Grecia. El general Ioannis Metaxas estableció un régimen de carácter fascista en Grecia en 1936. El régimen tenía muchos paralelismos con el fascismo italiano, como el militarismo, el saludo romano, la nostalgia por las glorias del pasado, entre otros. Sin embargo, ciertas características lo distancian, como la oposición a la expansión italiana en los Balcanes, provocando la guerra greco-romana de 1941. Este es un caso muy curioso entre enfrentamiento entre dos fascismos. Croacia. Los Ustaša, una organización terrorista nacionalista croata aliada del nacionalsocialismo, consideraban a la etnia croata como superior a las demás etnias de los Balcanes, teniendo como objetivo la independencia de Croacia del Reino de Yugoslavia. Estados Unidos. Existieron grupos fascistas en los Estados Unidos durante la década de los años 30, como la Legión de Plata o la Federación Germana Estadounidense, las cuales eran abiertamente apoyadas por el régimen alemán, asimismo como la existencia del Partido Nacional Socialista Americano, el cual tenía tendencias fascistas y nacionalsocialistas. Reino Unido. En el Reino Unido existieron grupos fascistas como la Unión Británica de Fascistas, creada en 1932. Nunca pasó de un grupo reducido, aunque eso no evitó que cometieran actos violentos en contra de los judíos, sindicalistas y comunistas. El partido fue prohibido en 1936 y terminó por ser totalmente ilegalizado en 1940. Esto fue el fascismo, una corriente política e ideológica nacida en el inconformismo y odio europeo antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, el cual llevaría en las décadas postguerra a la segregación, odio, guerra y a millones de víctimas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido, disfrutado o entretenido con el contenido. Si tienen algún otro dato para complementar la información presentada en el video, pueden colocarlo en la caja de comentarios, siempre y cuando lo hagan de manera educada. Estaré trayendo más contenido histórico próximamente. Les hablo Segmento Histórico y nos vemos en la próxima historia.